El título de la clase es hidrocefalia. Vamos a abrir la presentación. ¿Ven mi pantalla? Hola. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Por favor, cuando les pregunte, responda a alguien, porque si no me siento solo, me siento abandonado. En las clases teóricas, pues, las clases virtuales, pues siempre son un poquito frías, no se sabe si realmente están siguiéndolo a uno, ¿no? Cuando puedan, cuando deseen, pueden interrumpir la clase para hacer una pregunta. Pueden participar en cualquier momento, no hay ningún problema. Y así yo sé que están atentos y me están siguiendo. Muy bien, vamos a empezar la clase. Como les dije, el tema es hidrocefalia. Es un tema que ya está bastante estabilizado, no hay muchos cambios en el tiempo, no han variado los conceptos básicos, así es que no hay mucho por descubrir acá. Empezamos por la definición. Se define como hidrocefalia el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Esa es la definición. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo es un componente del sistema nervioso central que tiene que entre sus tantas funciones, una de sus funciones es la de protección del cerebro. El líquido cefalorraquídeo sirve como amortiguador, como la sustancia que absorbe toda la energía que pudiera dirigirse hacia el sistema nervioso central. O sea, si algo golpea al ser humano, para que llegue esa energía del golpe hacia el sistema nervioso central, tiene que pasar primero por el líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo absorbe esa energía y determina que llegue muy poca energía, que impacte muy poca energía sobre el sistema nervioso central. Esa es una de sus funciones. Pero cuando este líquido cefalorraquídeo se acumula en forma excesiva, más bien puede resultar agresor en vez de protector, ¿no? Entonces, esto puede producir potencialmente lesión de los tejidos nerviosos, ya sea cerebrales o ya sea medulares. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es la fisiopatología. La fisiopatología nos permite comprender cuáles son los mecanismos de producción de la enfermedad y es lo que nos permite individualizar cada enfermedad. Entonces, de ahí que se habla de enfermos y no de enfermedades, ¿no? En cada enfermo es distinta, puede ser distinta la presentación de una enfermedad de acuerdo a cómo se ejecutan los mecanismos de producción. Para entender la fisiopatología de la hidrocefalia, nosotros es importante que conozcamos, por un lado, la dinámica del líquido cefalorraquídeo, la fisiología del líquido cefalorraquídeo, y por otro lado, la anatomía del sistema ventricular. Yo supongo que ya la anatomía la conocen perfectamente, han hecho todo un curso de anatomía. Doctor, disculpe, se ha quedado en la primera página, no está pasando. Wow. A ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a volver a empezar.
Ahora cambian las imágenes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, pero no. Sí, doctor, pero no se cambian las imágenes. ¿No cambia? ¿No se ve imágenes? No, no cambia, doctor. Wow, ¿y eso a qué se debe? Ahora, Sí, doctor, a ver si se ve. ¿cambió? Sí, doctor. Ok. Bien, hemos avanzado a esta parte de la definición y les decía que en la fisiopatología debemos entender tanto la dinámica del líquido cefalorraquídeo como la anatomía del sistema ventricular. La anatomía del sistema ventricular es algo que ustedes ya deben conocer. Hacemos un pequeño repaso. El sistema ventricular está compuesto por unas cavidades que se encuentran en el encéfalo, los ventrículos laterales que están en los hemisferios cerebrales, el tercer ventrículo que está en el piso anterior, el cuarto ventrículo que está en la fosa posterior. Todo el sistema ventricular está interconectado, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro y el tercer ventrículo conectado con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Después del cuarto ventrículo hay una conexión hacia el canal central de la médula, por el que también circula líquido cefalorraquídeo, o sea, el líquido cefalorraquídeo sigue circulando hacia la médula. Y si hay un acúmulo en el canal central de la médula, se llama hidrosiringomiela. Esta es otra patología. Lo que nosotros vamos a ver es el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, que se llama hidrocefalia. Esta es una vista lateral del sistema ventricular. Esta es una vista superior, visto desde arriba. Ventrículos laterales, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo hacia la línea media, el cuarto ventrículo en la fosa posterior. Y para acá va a seguir el canal central de la médula. Volvemos a repetir, todo está interconectado. Los ventrículos laterales tienen algunas partes que se llaman cuernos, cuerno anterior o frontal, cuerno occipital y cuerno o asta temporal. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo sabemos que se produce en los plexos coroideos. Los plexos coroideos están dentro de los ventrículos. Es una vista endoscópica intraventricular. Los plexos coroideos son a manera de vellosidades que están bastante vascularizadas. Esta es una vista endoscópica y este es un corte de anatomía patológica. Y esto que ven acá son los plexos coroideos. Un primer concepto que hay que saber para entender la fisiopatología es que el líquido cefalorraquídeo se produce a un débito estable, a un gasto estable. O sea, siempre se está produciendo la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Se calcula que en promedio son cerca de 21 mililitros por hora que se produce.
No importa que sea en la etapa de niñez, adultez, siempre se va a estar produciendo en la misma persona la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. De persona a persona puede variar, en uno puede ser 20 mililitros, en otro 22, pero esa persona siempre va a producir la misma cantidad y eso se llama débito estable. La producción de este líquido generalmente no es variada en condiciones fisiológicas por aumento de la presión intracerebral, porque normalmente siempre hay un aumento fisiológico de la presión intracerebral, generalmente cuando se hacen maniobras de Valsalva. Va a aumentar, pero esa es una condición fisiológica y ahí no varía la producción. Si hay niveles muy elevados de presión intracerebral, podría disminuir la producción, pero eso ya es una condición patológica. O sea, en condiciones fisiológicas no hay variación de la producción de líquido cefalorraquídeo. Segundo concepto importante que debemos tener es que la producción, la secreción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo que requiere energía, va a consumir energía para producirse. Y por lo tanto puede ser influenciado por depresores del metabolismo como la acetoazolamida y la furosemida. Como hemos dicho, el líquido cefalorraquídeo, las cavidades ventriculares están interconectadas. ¿Para qué? Para que el líquido cefalorraquídeo esté circulando. Entonces, el líquido cefalorraquídeo circula primero a través de los ventrículos, luego pasa a las cisternas de la base, luego pasa al espacio subaracnoideo y de ahí se va a ir a los sitios de absorción. Esta circulación se hace a través de un flujo pulsátil que depende del ritmo que marca el corazón, o sea, del flujo vascular. Y se va a hacer en oleadas con movimientos anterógrados y retrógrados. Eso, si alguien ha visto una cirugía de cerebro, ven cómo el líquido cefalorraquídeo parece que viene y va, viene y va. Lo mismo para explicar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Como hemos dicho, luego de que circula el líquido cefalorraquídeo, llega a los sitios de absorción. El líquido cefalorraquídeo se absorba en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy especiales, muy particulares del cerebro. Solo las vamos a encontrar ahí. Y está formada por un repliegue de la dura madre. La dura madre se repliega, forma una cavidad y por ahí va a circular sangre venosa. Los senos venosos son estructuras donde van a desembocar todo el sistema de venas del cerebro. Entonces ya hay varios senos venosos, ¿no? El seno longitudinal, seno recto, seno sigmoide, así una serie de senos, y es ahí donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. El tercer concepto importante es que este es un fenómeno pasivo. La producción es un fenómeno activo, pero la reabsorción es un fenómeno pasivo. Y esto se da por una gradiente de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso. Lo que quiere decir que tiene que haber mayor presión en el espacio subaracnoideo y menor presión en el seno venoso, y por eso es que pasa el líquido cefalorraquídeo al seno venoso. Se habla que la reabsorción ependimaria es el espacio extracelular, pero esta se da solo en condiciones patológicas. La fisiología normal es una reabsorción en los senos venosos que va a estar facilitada por unas estructuras que se llaman las vellosidades aracnoideas de Pacchioni. Esas vellosidades están a lo largo de los senos venosos y son muy vascularizadas. De tal manera que cuando uno las toca podría estar sangrando mucho cuando uno hace una cirugía, ¿no? Muy bien. Entonces, entendiendo esta fisiopatología, entendiendo que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos por una producción que consume energía y que se reabsorbe en un fenómeno pasivo para pasar a los senos venosos, podemos entender que hay tres mecanismos de producción de la hidrocefalia.
En realidad es explicar el mecanismo de formación de la hidrocefalia, puede haber muchos, ¿no? Entonces, por una situación pedagógica, hemos escogido este tipo de explicación en que se divide en 3 mecanismos. Uno, de hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. 2, aumento de la resistencia de la circulación de líquido cefalorraquídeo, o que también puede ser obstrucción a la circulación de líquido cefalorraquídeo. Y tercero, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Aumento de la presión venosa. Aumenta la presión venosa, entonces, bueno, ahora lo explicamos. También se dice que por inmadurez cerebral también podría producirse falta de absorción. También está en el terreno teórico, aún no demostrado. Bien, entonces comenzamos a explicar cada mecanismo de producción de la hidrocefalia. El primer mecanismo que hemos dicho es por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Esto se debe casi exclusivamente a la presencia de tumores del plexo coroideo. En el plexo coroideo podemos encontrar 2 tipos de tumores, o papilomas o carcinomas. Ahora, estos tumores son de muy rara presentación. Entonces, un neurocirujano en su vida verá 1 o 2 pacientes con este tipo de tumor. Es muy raro su presentación. Pero son tumores del plexo coroideo, y el plexo coroideo está formada por células especializadas en producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, es lógico que si aumenta la cantidad de células que producen líquido cefalorraquídeo, va a aumentar la producción de líquido cefalorraquídeo. Se habla que la hipervitaminosis A también puede explicar la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Eso está descrito, sin embargo, yo en mi vida no he visto ningún caso de hidrocefalia por hipervitaminosis A. Entonces, la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo es de presentación extremadamente rara, en resumen. Segundo mecanismo, obstáculo, como hemos dicho también más antes, resistencia a la circulación de líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que en el camino de circulación de líquido cefalorraquídeo en algún punto puede haber una obstrucción que hace mayor resistencia a que pase el líquido cefalorraquídeo, y entonces se comienza a acumular este líquido y se va a generar una hidrocefalia. Este tipo de hidrocefalias es la más frecuente, e inclusive hay una división de este tipo de hidrocefalias. Las hidrocefalias por obstrucción o por resistencia a la circulación se pueden dividir en 2 tipos: hidrocefalias no comunicantes y hidrocefalias comunicantes. Esto hay que grabarlo bien, hay que conocerlo bien, es muy importante. Uno, porque este es el mecanismo de mayor producción de hidrocefalia, y 2, que esta división tiene implicancia terapéutica, ¿no? Entonces hablamos de hidrocefalias no comunicantes cuando el obstáculo es ventricular, está dentro del ventrículo, y hidrocefalia comunicante cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos. Hidrocefalias no comunicantes, hidrocefalias comunicantes. Y el tercer mecanismo, aumento en la presión venosa sinusal, ¿no? El mecanismo es fácil entenderlo. Hemos dicho que para que se produzca la absorción del líquido cefalorraquídeo es necesario que haya una gradiente de presión en que es mayor la gradiente en el espacio subaracnoideo y menor la gradiente en el seno venoso, ¿no? Entonces el líquido puede pasar. Pero si por alguna razón se eleva la presión en el seno venoso, el líquido cefalorraquídeo ya no va a poder pasar hacia el seno venoso. Fácil la explicación. Pero ¿por qué puede aumentar la presión venosa? Es muy raro de presentación esto. Una de las patologías que podría aumentar es la trombosis venosa, ¿no? Que es también de presentación rara.
Sí, las trombosis vasculares son generalmente de tipo arterial. Y esos son los que dan infartos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Pero de tipo venoso es bien raro. La trombosis venosa puede encontrarse en algunos traumatismos encefalocranianos y también en algunos tipos de infecciones. Antes se hablaba del círculo de la muerte, que estaba en las infecciones que se daban en el triángulo de la muerte que estaba en la cara, lo que estaba alrededor de la nariz, y se decía que cualquier infección en ese triángulo podía muy fácilmente llegar al cerebro y dar trombosis venosa. Pero ya con el advenimiento de los antibióticos, en realidad ya no se ve eso, ¿no? Entonces, tenemos tres mecanismos: mecanismo de hiperproducción, mecanismo de obstrucción a la circulación y mecanismo de aumento de la presión venosa sinusal. Tanto el de aumento de la presión venosa sinusal como el de hiperproducción son de muy rara presentación y los más frecuentes son por obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia se da en fases. Se habla de una fase de inicio en que el líquido cefalorraquídeo comienza a aumentar, comienza a acumularse, pero el cerebro va a generar mecanismos de compensación para no llegar a la hipertensión endocraniana, mediante sistemas de plasticidad, flexibilidad, ocupación de los surcos, ocupación de las cisternas. Entonces, hasta ese momento no va a haber manifestaciones de hipertensión endocraniana. Luego viene la fase aguda. La fase aguda es cuando todos estos mecanismos ya no son suficientes y comienzan a haber las manifestaciones de hipertensión endocraniana. La fase aguda es un estado de emergencia que debe ser resuelto en cuanto es diagnosticada, porque puede llevar al paciente o a la lesión del sistema nervioso central permanente o a la muerte. Entonces, la fase aguda es un estado de emergencia. Entonces, fase de inicio, fase aguda, y finalmente se puede llegar a la fase crónica. La mayoría de las hidrocefalias no van a evolucionar hacia la hipertensión intracraneal terminal, y como compensación van a tenderse a volverse crónicas, donde coexiste una presión aparentemente normal y una dilatación de los ventrículos. Entonces, esas son las fases de presentación de la hidrocefalia. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que hablar de la causa, la etiología. ¿Qué es lo que produce la hidrocefalia? ¿No? Como han visto estos mecanismos, pues podemos predecir que las causas van a ser múltiples, ¿no? Ya sea la presencia de tumores, ya sea la presencia de infecciones, de traumas, y cualquier cosa que interrumpa o obstruya la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, las causas son variadas. Y igualmente se puede hablar de muchas causas que nos pasaríamos si quisiéramos individualizar. Perdón. Si quisiéramos individualizar, nos pasaríamos toda la noche enumerando una por una. Entonces, por eso también desde el punto de vista pedagógico, se hacen grupos y hay muchas formas de clasificarlas, de agruparlas. Nosotros hemos tomado en relación a la edad. Entonces, vamos a hablar de causas prenatales, aquellas que se generan antes de que el niño nazca, pero se van a manifestar principalmente en el periodo neonatal. Pero también pueden presentarse en la adolescencia o en la adultez, pero muy rara vez.
Entonces, la mayoría de estas hidrocefalias se van a manifestar en el periodo neonatal, durante el primer mes de vida del niño, ¿no? Y pueden ser de origen malformativo la mayoría. En su gran mayoría van a ser de origen malformativo, pero también pueden haber otras causas, ya sean infecciosas, vasculares o criptogenéticas. Se habla de causas criptogenéticas, aquellas que no se conoce aún la causa. Sin embargo, cada vez que aparecen mejores sistemas de diagnóstico, estas causas se van describiendo mejor, ¿no? Dejan de ser no conocida la causa. Entre como hemos dicho, las de origen malformativo, nos referimos de origen malformativo a aquellas que se deben a la malformación del sistema ventricular. Entre una de las formas de malformación del sistema ventricular está la estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. Estenosis quiere decir estrechamiento, supongo que ya saben. Y no tumoral quiere decir que no está generada este estrechamiento porque hay la presencia de un tumor o un tumor está presionando el acueducto de Silvio, sino que congénitamente ese acueducto se ha formado en forma estrecha, ¿no? En algunos casos inclusive se va a hablar de agenesia del acueducto de Silvio, ¿no? O sea, no existe el acueducto de Silvio. Este tipo de malformaciones conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido. Y su incidencia es 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. O sea, de 1000 que nacen, cada 1000 nacidos va a haber uno, o cada 2000 va a haber un nacido con este tipo de malformación. O sea, esta es la presentación más frecuente de las hidrocefalias congénitas. Luego vamos a hablar de las causas postnatales. Y ahí en los niños los procesos expansivos son la causa del 20% de las hidrocefalias. Y la localización más frecuente va a ser la fosa posterior, la región pineal o la región mesencefálica. Aquí, por ejemplo, un pinealoma. Acá se ve el tercer ventrículo totalmente agrandado, los ventrículos laterales con un halo, que es el que se denomina el edema transependimario. Es tanta la presión que a través de trasuda el líquido cefalorraquídeo hacia el parénquima. Estas son las causas postnatales. Y luego hablamos de la hidrocefalia en el adulto. En el adulto las causas van a ser muy variadas y numerosas. Algunas pueden ser congénitas. Muy rara vez que sean congénitas. La mayor parte son adquiridas. Y acá podemos agrupar las causas. Podemos hablar de causas hemorrágicas, causas inflamatorias, causas traumáticas y causas tumorales o neoplásicas. Las causas hemorrágicas van a estar representadas frecuentemente por rupturas de aneurismas. Los aneurismas, como ustedes saben, están en el polígono de Willis, se rompen y sangran hacia el espacio subaracnoideo. Al entrar en el espacio subaracnoideo, la sangre al salir de la cavidad vascular, de salir de la arteria o de la vena, es muy irritante para el resto de tejidos. Y entonces, cuando entra al espacio subaracnoideo, va a crear un proceso inflamatorio que va a hacer que se generen adherencias en el espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo, como sabes, es un espacio muy fino, muy delicado, que muy fácilmente se va a cerrar con ese proceso inflamatorio y ya no va a poder circular el líquido cefalorraquídeo y se va a acumular y va a formar hidrocefalia. Entonces, es el mecanismo de producción en las causas hemorrágicas.
En las causas inflamatorias es lo mismo, va a haber el cierre del espacio aracnoideo, pero por un proceso inflamatorio producido, ya sea por virus, ya sea por bacterias, o inclusive a veces por parásitos, ¿no? Se produce el proceso inflamatorio, se adhiere el espacio, las capas del espacio aracnoideo y se cierra, no circula. En los traumas, se dice que en todo trauma cerebral, craneal, siempre va a haber algún grado de hemorragia subaracnoidea, pero ya está por causa traumática. Las hemorragias de tipo meningio, por aneurisma, se generan más en la base del cráneo. En cambio, las traumáticas más en la bóveda craneal. Eso las puede diferenciar. Pero el mecanismo de producción de la hidrocefalia va a ser el mismo. Cierre del espacio aracnoideo por un proceso inflamatorio. Entonces, como ven, todos estos tres grupos actúan en el espacio subaracnoideo. Y entonces, a ver si alguien me puede decir qué tipo de hidrocefalia sería. A ver si están despiertos todavía. Si no, no vamos a avanzar. O ya se fueron. Más específica la pregunta, ¿sería una hidrocefalia comunicante o una hidrocefalia no comunicante? Wow, no hay alumnos. ¿Está ahí? ¿Me escuchan? Doctor, sería comunicante. Ah, ya. Pensé que ya no había nadie. Es cierto, son de tipo comunicante, ¿no? Porque la obstrucción está fuera de los ventrículos. Luego tenemos el grupo de hidrocefalias neoplásicas o tumorales, que esto va a cerrar espacios pequeños, ¿no? Y generalmente se da en los ventrículos, ya sea en el tercer ventrículo, en los agujeros de Monro, en el acueducto de Silvio, en el cuarto ventrículo, y evita la circulación dentro del ventrículo, y estas son las hidrocefalias de tipo no comunicante. Muy bien, esas son las causas. Una vez que nosotros conocemos la fisiopatología, conocemos las causas, sabemos, tenemos que ir a diagnosticar y para eso necesitamos la clínica, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad para poderla diagnosticar. La clínica en el lactante y recién nacido es diferente en el niño y el adulto. La principal manifestación en el lactante y recién nacido es la macrocefalia, o sea, el crecimiento de la cabeza. Es el signo más evidente y frecuente, lógicamente. Ya en una progresión avanzada de la enfermedad se pueden asociar signos de hipertensión intracraneal. Con todo esto, bombamiento de la fontanela, separación de las suturas, piel del cráneo fina y brillante, parálisis de los músculos rectos superiores con el signo de Parinot. Y puede haber atrofia con disminución de la agudeza visual, atrofia del nervio óptico, ¿no? Edema de papila no es frecuente, pero sí atrofia del nervio óptico que puede llegar inclusive hasta la ceguera, la maurosis del niño. Pero estos son signos ya bastante avanzados. Lo más frecuente es la macrocefalia. La macrocefalia es el aumento del perímetro cefálico sobre el percentil normal para la edad del paciente. Entonces ustedes ven, por ejemplo, este niño es un niño con macrocefalia, probablemente ya está con hipertensión endocraneal porque está irritable, quizás por cefalea, y está en desnutrición, quizás porque es un niño vomitador.
este niño pasa por la puerta de un hospital y el portero ya dice, ese niño tiene hidrocefalia, ¿no? El personal de la limpieza del hospital también dice, ese niño tiene hidrocefalia. O sea, no es difícil hacer el diagnóstico solo con ver un paciente de este tipo. Lo importante es que no se debieran ver estos pacientes. El diagnóstico debe ser precoz. Este niño, por ejemplo, tiene una malformación, un mielomeningocele. Estos niños se operan del mielomeningocele y sabemos que van a ser hidrocefalia. Entonces uno va controlando su perímetro cefálico y en cuanto escapa de su percentil, uno le da tratamiento y su evolución cerebral va a ser buena. En cambio, este paciente seguramente que ya toda su corteza está destruida. Hacer el diagnóstico es fácil. Simplemente hay que medir el perímetro cefálico. En control de niño sano, una de las actividades que hay que hacer es medida del perímetro cefálico. Y cuando escapa del percentil normal, uno tiene que decir, este paciente muy probablemente está haciendo una hidrocefalia. Y se debe hacer los estudios correspondientes para descartar esa posibilidad. Muy bien. Ya en el niño, la clínica varía y la manifestación va a ser el síndrome de hipertensión intracraneal. En todas las formas que ustedes seguramente ya conocen. Desde la triada clásica hasta la triada post-mortem, ¿no? Que es hipertensión, bradicardia y trastorno respiratorio, la triada de Cushing. Toda una probabilidad de posibilidades de presentación de ese síndrome de hipertensión intracraneal. Entonces, esto se da porque en el niño ya se cerraron las suturas. En realidad, la macrocefalia se da porque en el recién nacido las suturas no están cerradas y es complaciente, la presión los va separándola y va creciendo la cabeza. En cambio, en el niño ya no se han cerrado las suturas y entonces ahí hay un conflicto de contenido continente, como ustedes saben, ¿no? Y en el adulto, la clínica es la misma, síndrome de hipertensión intracraneal. Quiere decir que en todo síndrome de hipertensión intracraneal, en el diagnóstico de diferencial debe considerarse la hidrocefalia. Una vez que nosotros clínicamente hemos determinado la probabilidad diagnóstica de hidrocefalia, debemos corroborar nuestro diagnóstico y eso se hace mediante los exámenes auxiliares. El examen de elección para la determinación de la presencia de hidrocefalia es la tomografía. Con una tomografía los ventrículos están agrandados, ese paciente tiene hidrocefalia. Muy rara vez, pocas veces la hidrocefalia, la tomografía nos va a establecer la causa de la hidrocefalia. Nos va a decir, sí tiene hidrocefalia, pero para la causa es todo un proceso de historia clínica y otros estudios de diagnóstico. En por ejemplo, hay algunas calcificaciones que son un poco características de toxoplasmosis. Entonces nosotros para corroborar ese diagnóstico vamos a tener que pedir anticuerpos de toxoplasmosis. Es la única forma de demostrar si efectivamente esto es por una toxoplasmosis. Que además hay que juntar los datos epidemiológicos, crianza de animales, de gatos, todo lo que conlleva y podría acercarnos más a ese diagnóstico. En este otro caso, por ejemplo, vemos un caso con una zona hiperdensa en la fosa posterior, entonces nuestra historia clínica nos debe llevar a determinar qué podría ser. ¿Será un paciente hipertenso y ya sangrado? ¿Será una neoplasia? ¿Será una malformación arteriovenosa? Entonces ahí hay que tomar los datos correspondientes de la edad del paciente,
enfermedades asociadas. Acá se está generando la hidrocefalia porque acá ya se ve que los cuernos temporales están apareciendo de forma más significativa. Es una hidrocefalia incipiente. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción en la fosa posterior. La resonancia también nos puede servir para hacer el diagnóstico de hidrocefalia, pero más se utiliza para establecer las causas de las hidrocefalias en periodos en procesos malformativos. La ecografía transfontanelar también nos puede hablar sobre la presencia de acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Iluminación transcraneal. Es evidente que ahí hay contenido de líquido. Pero el examen de elección es la tomografía. Ahora, conociendo y corroborando sabiendo el diagnóstico, corroborando con el examen, el examen auxiliar correspondiente, entonces lo siguiente que sigue es el tratamiento. Ahora, para el tratamiento lo que generalmente se hace es tratar, por decirlo de alguna forma, tratar solo el síntoma, o sea, lo que tratamos es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Y muy pocas veces se trata directamente la causa. Sobre todo en las hidrocefalias comunicantes, porque en las hidrocefalias comunicantes se cierra el espacio subaracnoideo y no hay forma de repermeabilizar ese espacio, y hasta ahora no se ha inventado algo que haga que nuevamente ese espacio vuelva a ser permeable. Pero, por ejemplo, en un tumor, la idea es sacar el tumor que está obstruyendo la circulación y esa circulación se vuelva a restablecer. Ese debiera ser el objetivo fundamental, pero no siempre se puede hacer. Se habla de un tratamiento médico en las hidrocefalias que está basada, como hemos dicho, en el hecho de que hay inhibidores del metabolismo de la producción del líquido cefalorraquídeo. Y estos son la acetazolamida y la furosemida. La situación es que el tratamiento médico siempre va a ser transitorio y a largo plazo va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque está dependiente de un sistema de producción metabólico y el metabolismo funciona como ustedes saben, en cascadas. Y si una cascada deja de funcionar, hay una cascada alternativa. Entonces, en el momento en que se ha bloqueado la cascada que por acetazolamida y furosemida, esa deja de funcionar, pero otra cascada puede comenzar a trabajar y se va a producir nuevamente la energía para producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, fundamentalmente, el tratamiento de la hidrocefalia es quirúrgico. Alternativas quirúrgicas pueden ser la punción lumbar, que tiene que darse en las hidrocefalias comunicantes. En las hidrocefalias no comunicantes no funciona la punción lumbar. Entonces, uno extrae el líquido cefalorraquídeo y puede bajar la presión. Esto puede ser un tratamiento de emergencia, pero no es un tratamiento definitivo, porque nadie puede estar punzando todos los días a un paciente para resolverle la hidrocefalia. Otra alternativa son las derivaciones externas, que es colocar un catéter en el ventrículo y llevarlo hacia el exterior. El problema de las derivaciones externas es que potencialmente al quinto día ya están infectadas. Entonces, el riesgo de infección. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está muy protegido. Está muy de fuera del alcance del medio externo. Se habla de una urna, ¿no? De la barrera que genera la barrera hematoencefálica. Sin embargo, cuando uno hace esto, pues pone en contacto directo el sistema nervioso con el medio externo. Estos son, por ejemplo, puntos de abordaje. En realidad, el cerebro se puede abordar por
los ventrículos se pueden abordar por cualquier punto de la cabeza, del cerebro, ¿no? Sea parietal, occipital, frontal. En todo caso, siempre se va a tener que atravesar el parénquima cerebral. Pero hay puntos de mayor frecuencia y el de mayor frecuencia es o el parieto occipital o el frontal. Esos son los puntos que más se utilizan y si el paciente es diestro, más hacia a la derecha. Acá, por ejemplo, el trayecto de un abordaje frontal, ¿no? Parieto occipital. Siempre se trata de llevar el catéter hacia el asta anterior, porque es donde hay menor cantidad de plexo coroideo, y el plexo coroideo podría envolver el catéter y obstruirlo. Pues como acá hay menos cantidad de plexo coroideo, siempre se trata de dirigir hacia ahí el catéter ventricular. El tratamiento definitivo se da por las derivaciones internas. Derivar quiere decir llevar el líquido cefalorraquídeo a otra parte que no sea la cavidad ventricular. Y en teoría se puede derivar este líquido a cualquier parte del organismo. Al tejido subcutáneo, al tejido muscular, a la pleura, a la vesícula. Entonces, lo primero que se comenzó a utilizar es derivar el líquido cefalorraquídeo a la aurícula derecha. Son las derivaciones al atrio de la aurícula derecha. Son las derivaciones ventrículo-atrial. Esto es lo primero que se comenzó a hacer. Pero, sin embargo, se le asoció muy rápidamente con infecciones del corazón, las endocarditis, y entonces se asustaron y buscaron otra alternativa y se comenzó a utilizar la derivación ventrículo-peritoneal, que es la que más se usa hasta el momento, sin haber dejado de usar la ventrículo-atrial en algunas alternativas. Y otra que se ha sumado es la derivación lumboperitoneal, que va de la región lumbar, de la cavidad raquídea lumbar, hacia el abdomen, hacia la cavidad peritoneal. Una derivación está formada por un catéter que va al ventrículo, que se denomina catéter ventricular, y otro catéter que depende a dónde vaya, puede ser catéter peritoneal o catéter atrial. Y estos dos catéteres están unidos por un reservorio que tiene dos válvulas. Una válvula antirreflujo, que evita que vuelva el líquido cefalorraquídeo, y una válvula de presión, que es la que va a determinar la cantidad de líquido cefalorraquídeo que va a salir. Hablamos de válvulas de presión media, presión alta, presión baja, y hay válvulas ahora regulables que uno progresivamente a través de un magneto puede ir regulando la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se quiera que salga, ¿no? Son las válvulas programables. Entonces, un catéter ventricular se lleva por debajo del tejido subcutáneo o en el tejido subcutáneo y luego se ingresa a la cavidad peritoneal acá, ¿no? Y acá se lleva a través de la vena yugular hacia el atrio de la aurícula derecha. Derivación ventrículo-atrial. Y del raquis lumbar hacia el peritoneo, la derivación lumboperitoneal. Las derivaciones lumboperitoneales también solo se utilizan en las hidrocefalias de tipo comunicante. Han puesto una válvula y se han ido al sobredrenaje, ¿no? Dos válvulas han puesto y se ha ido al sobredrenaje. Como siempre, se están buscando nuevas alternativas de tratamiento y lo más reciente que tenemos es la tercer ventriculocisternostomía bajo control endoscópico, ¿no? A través de la endoscopía se
utiliza un endoscopio que ingresa a la cavidad ventricular. Entonces, si nosotros hacemos una abstracción, una simulación, nos imaginamos que la parte más externa de esto es la parte más anterior, está más cerca de ustedes. Luego esta parte circular está un poco más profunda, y luego esto es lo más profundo, si lo queremos ver en tercera dimensión. Entonces estamos hablando que ha ingresado al tercer ventrículo. Este es el agujero de Monro, se pasa el agujero de Monro y se llega al piso del tercer ventrículo. Y mediante una sonda bipolar del endoscopio, se destruye ese piso del tercer ventrículo, o sea, se le hace un hueco, se le hace un forado, y por ahí va a escapar el líquido cefalorraquídeo. Va a escapar a las cisternas de la base, y de las cisternas de la base va a ir hacia el espacio subaracnoideo. Este tipo de tratamiento se puede usar en las hidrocefalias de tipo no comunicante, porque el espacio subaracnoideo debe estar intacto para que salga hacia ahí el líquido y pueda circular por allí y ir a los sitios de absorción. Si el espacio subaracnoideo está cerrado, no tiene sentido sacar este líquido hacia las cisternas de la base. Entonces, esta es la tercer ventrículo cisternostomía, ¿no? Viendo que esquemáticamente esto es lo que se hace, se entra por el asta anterior, por la asta frontal, se pasa el agujero de Monro, se llega al tercer ventrículo, se rompe el piso del tercer ventrículo y el líquido cefalorraquídeo va a salir por ahí, ¿no? Y va a ir al espacio subaracnoideo y luego se va a reabsorber. Muy bien. Eso sería todo. Si tienen preguntas, con todo gusto. No, doctor, todo claro. Ok. Me alegro. Siempre digo, o han entendido todo o no han entendido nada cuando no hay preguntas. Muy bien, les agradezco que me hayan permitido ya resolver mi deuda. Espero que hayan sacado algo de provecho, y conmigo hasta luego. Que descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.